A casi 11 kilómetros bajo la superficie del Pacífico existe un lugar donde la luz nunca ha llegado, la temperatura permanece apenas por encima del punto de congelación y la presión supera 1000 veces la que sentimos al nivel del mar. Es Challenger Deep, el punto más profundo conocido de la fosa de las Marianas. Allí, cada centímetro de un vehículo debe resistir una fuerza capaz de deformar metales, destruir cámaras y hacer implosionar equipos completos. En un ambiente así, esperaríamos silencio biológico, química lenta y muy pocas sorpresas. Sin embargo, fue precisamente hasta ese lugar donde la NASA envió instrumentos creados para detectar señales de vida. No era una expedición turística ni una simple investigación marina. La pregunta que guiaba el descenso era mucho más grande: ¿podría un mundo sin luz, sometido a una presión extrema y aislado de la superficie, mantener procesos capaces de sostener vida? La fosa no fue elegida solo por su profundidad. Fue elegida porque varias mediciones obtenidas allí y en otros ambientes abisales comparables comenzaron a contradecir ideas que durante décadas parecían seguras. Cuanto más descendían los instrumentos, más difícil resultaba explicar lo que registraban. El lugar que debía ser casi vacío mostraba actividad química, comunidades microbianas especializadas y mecanismos geológicos que no encajaban por completo con los modelos anteriores. La verdadera razón de la presencia de la NASA se encuentra muy lejos de la Tierra. Europa, una luna de Júpiter, y Encélado, una luna de Saturno, esconden océanos líquidos bajo gruesas capas de hielo. En Encélado, las sondas han observado penachos de vapor y partículas que escapan por fracturas de la superficie. Eso significa que su océano interno está activo y que, de alguna manera, se comunica con el exterior. Los científicos creen que en el fondo de esos océanos podrían existir zonas donde el agua caliente interactúa con la roca, igual que ocurre alrededor de las fuentes hidrotermales terrestres. Allí no se necesita luz solar para obtener energía. Las reacciones entre agua, minerales y gases pueden producir gradientes químicos que ciertos microorganismos aprovechan para sobrevivir. Por eso, la NASA no estudia la fosa de las Marianas porque espere encontrar seres extraterrestres en el Pacífico. La estudia porque necesita aprender cómo se ve una señal de vida cuando aparece mezclada con procesos geológicos extremos. La fosa funciona como un laboratorio natural, oscuro, frío, presurizado y químicamente activo. Si un instrumento no puede distinguir en la Tierra entre una molécula producida por una bacteria y otra generada por una reacción mineral, tampoco podrá hacerlo cuando reciba datos de una luna situada a cientos de millones de kilómetros. La pregunta, entonces, no es únicamente que vive en el fondo del océano, sino qué características permitirían reconocer vida en un lugar donde nunca podremos observarla directamente. Para convertir esa idea en una estrategia científica, NASA, NOAA y Ocean Exploration Trust desarrollaron el programa Subsea, dedicado al estudio sistemático de procesos biogeoquímicos submarinos y de ambientes que pueden servir como análogos planetarios. Sus investigadores examinan volcanes submarinos, sistemas hidrotermales y zonas donde el agua reacciona con la roca bajo presiones intensas. Miden temperatura, gases, minerales, moléculas orgánicas y actividad microbiana. Después comparan esos datos con los escenarios previstos para Europa y Encélado. El océano profundo, por tanto, no es el destino final de la investigación, es el ensayo general. Pero ese ensayo ocurre en uno de los ambientes más difíciles de alcanzar del planeta. Challenger Deep se encuentra a unos 10.935 metros bajo el nivel del mar. Si colocáramos el monte Everest en el fondo, su cima todavía quedaría sumergida por más de 1 kilómetro. La presión ronda los 1086 bares y obliga a construir cápsulas con materiales especiales, sellos reforzados y sistemas capaces de funcionar sin margen de error. Aún así, los fallos son frecuentes. Algunos instrumentos regresan dañados, otros se pierden y algunos han implosionado antes de enviar información. Esa dificultad explica por qué conocemos tan poco de una estructura que se extiende aproximadamente 2.550 kilómetros por el Pacífico Occidental. Los modelos sobre su biología y su geología se construyeron con observaciones escasas. Por eso, cuando aparece una lectura inesperada, no puede descartarse como una simple curiosidad, puede revelar que una teoría completa fue formulada con una parte demasiado pequeña del océano. En ese entorno, una sola lectura fiable puede valer más que años de suposiciones construidas desde la superficie.
Si te interesan los lugares de la Tierra que parecen pertenecer a otro planeta, suscríbete y activa las notificaciones. En la siguiente parte veremos bacterias que prosperan donde deberían disminuir, alimentándose de compuestos cuyo origen todavía plantea una de las preguntas más extrañas del océano profundo. La primera gran sorpresa no fue una criatura gigantesca ni una señal llegada del espacio. Fue una comunidad microscópica concentrada en las aguas más profundas, alimentándose de sustancias que nadie esperaba encontrar allí en semejante abundancia. Durante mucho tiempo, la lógica científica parecía clara: al descender en el océano, la presión aumenta, la temperatura cae, la luz desaparece y los nutrientes procedentes de la superficie se vuelven más escasos. Por eso, se esperaba que las comunidades microbianas fueran reduciéndose y simplificándose con la profundidad. En 2019, un equipo de investigadores publicó en la revista Microbiome uno de los análisis más detallados realizados hasta entonces sobre los microorganismos de la fosa de las Marianas. Utilizaron tecnología sumergible para recoger muestras de agua a diferentes niveles y examinaron el material genético presente en cada una. Todo parecía seguir el patrón previsto hasta que analizaron las muestras obtenidas por debajo de los 10.400 metros, dentro de las aguas más profundas de Challenger Deep. Allí no encontraron una comunidad debilitada. Encontraron un aumento brusco de bacterias altamente especializadas en degradar hidrocarburos, compuestos relacionados con aceites, grasas y distintas formas de materia orgánica. La proporción era extraordinaria para un ambiente natural tan remoto. Lo que debía ser una zona pobre parecía sostener una población adaptada a consumir un alimento químico muy concreto. El hallazgo cambió la pregunta. Ya no bastaba con saber cómo soportaban la presión. Había que explicar qué fuente de energía mantenía una comunidad tan numerosa en un lugar donde casi nada debería llegar desde la superficie. La presencia de bacterias consumidoras de hidrocarburos condujo a un misterio aún mayor: ¿de dónde procedían los compuestos que estaban utilizando? Parte del material podía explicarse por contaminación humana, restos orgánicos y sustancias que descienden lentamente desde las capas superiores del océano. La fosa funciona como una enorme depresión donde pueden acumularse partículas transportadas durante años. Pero esa explicación no cubría todos los resultados. Los investigadores analizaron las firmas isotópicas del carbono y del hidrógeno, una especie de huella química que permite comparar el origen probable de diferentes sustancias. Los datos señalaron que parte de los hidrocarburos era natural y estaba vinculada con procesos internos del ambiente profundo. Algunos podrían formarse durante la transformación de materia orgánica, otros podrían estar relacionados con actividad biológica o con reacciones entre agua, sedimentos y minerales. Sin embargo, el estudio no identificó un mecanismo único capaz de explicar toda la abundancia observada. Y esa incertidumbre es importante. Las bacterias no aparecieron por casualidad, su especialización indica que han encontrado una fuente relativamente constante de alimento. Dicho de manera sencilla, las bacterias son la pista visible, mientras que los hidrocarburos constituyen el verdadero enigma. Sabemos que los microorganismos los consumen y que parte de esos compuestos se genera naturalmente, pero todavía no comprendemos por completo quién los produce, mediante qué proceso ni con qué rapidez se renuevan. A continuación apareció otra anomalía, aunque no en Challenger Deep, sino a unos 4.000 metros de profundidad en la zona Clarion-Clipperton del Pacífico. Esta diferencia geográfica es esencial, porque el fenómeno no debe atribuirse directamente a la fosa de las Marianas. Su importancia radica en que representa otro ambiente oscuro y presurizado utilizado para comprender cómo funcionan los fondos oceánicos y qué podría suceder en otros mundos. Desde 2013, el investigador Andrew Sweatman colocó cámaras selladas sobre el lecho marino para medir el consumo de oxígeno. Sin luz solar y sin fotosíntesis, los organismos deberían respirar el oxígeno disponible, de modo que la concentración dentro de las cámaras tendría que disminuir. Pero ocurrió lo contrario, las lecturas comenzaron a aumentar. Sweatman sospechó de un error, recalibró los sensores, cambió equipos y repitió las pruebas durante años. En 2024, su equipo propuso que los nódulos polimetálicos, masas rocosas ricas en manganeso, níquel y cobalto, podían participar en la producción de lo que llamaron oxígeno oscuro.
Algunos nódulos mostraban diferencias de potencial eléctrico, y los investigadores plantearon que agrupaciones de ellos podrían favorecer reacciones capaces de separar componentes del agua sin luz solar. La idea resultó impactante, pero todavía no es una conclusión cerrada. Otros especialistas cuestionaron si el voltaje era suficiente, si las cámaras alteraron el entorno o si existían variables no controladas. Por ahora, el dato firme es que se registraron aumentos inesperados de oxígeno. El origen exacto sigue siendo discutido. ¿Piensas que el oxígeno oscuro terminará confirmándose como un proceso mineral o será explicado por otra causa? Escribe tu opinión en los comentarios y pulsa me gusta si valoras que distingamos claramente entre mediciones comprobadas e hipótesis todavía abiertas. Si un fondo oceánico completamente oscuro puede generar o acumular oxígeno mediante procesos minerales todavía discutidos, entonces los océanos ocultos de Europa y Encélado podrían ser menos estériles de lo que habíamos imaginado. La posibilidad del oxígeno oscuro amplía una pregunta que hasta ahora parecía limitada a la Tierra. En los océanos internos de Europa y Encélado no existe fotosíntesis, porque una gruesa capa de hielo impide que la luz llegue al agua. Cualquier ecosistema presente allí tendría que depender de energía química producida por la interacción entre agua, roca, minerales y calor. Si materiales ricos en metales pueden intervenir en la generación de oxígeno en el fondo terrestre, ¿podría algo semejante ocurrir bajo el hielo de esas lunas? La conexión es científicamente interesante, pero debe tratarse con prudencia. El estudio de 2024 no demostró que Europa o Encélado produzcan oxígeno de esa manera, ni confirmó de forma definitiva que los nódulos polimetálicos terrestres realicen electrólisis natural a una escala suficiente para sostener vida. Investigadores críticos han cuestionado tanto el mecanismo propuesto como la interpretación de las mediciones. El valor del descubrimiento está en otro punto, una serie de lecturas repetidas todavía necesita una explicación convincente. Para NASA, eso significa que una futura sonda no podrá considerar el oxígeno como una prueba automática de vida. Tendrá que analizar si ese gas procede de organismos, radiación, minerales, reacciones químicas o una combinación de procesos. En términos simples, aún no sabemos si las rocas producen oxígeno, pero sí sabemos que el fondo oceánico volvió a comportarse de una forma que los modelos no anticipaban. Mientras unos equipos analizaban microorganismos y moléculas, otra investigación examinó un proceso mucho mayor, el agua del océano entrando en el interior del planeta. La fosa de las Marianas se encuentra en una zona de subducción, donde una placa oceánica se curva y desciende bajo otra. Los científicos sabían que el agua penetra en las grietas de la corteza y reacciona con los minerales. Bajo determinadas condiciones de presión y temperatura, esa agua deja de comportarse como un líquido independiente y queda incorporada químicamente en rocas hidratadas. La placa actúa entonces como una gigantesca cinta transportadora que lleva esos minerales hacia el manto. La gran incógnita era la cantidad. En 2018, un equipo de la Universidad de Washington en San Luis publicó en Nature los resultados de un estudio sísmico realizado durante un año. Colocaron 19 sismógrafos en el fondo oceánico y utilizaron otros 7 instrumentos instalados en islas. Al observar cómo cambiaba la velocidad de las ondas sísmicas al atravesar la placa, pudieron reconstruir la extensión de las zonas alteradas por agua. Los datos mostraron que la hidratación alcanzaba aproximadamente 24 kilómetros por debajo del límite de la placa, mucho más profundamente de lo que indicaban varios modelos anteriores. A partir de esa estructura, los investigadores calcularon que la región podía transportar al interior una cantidad de agua cercana a 3 veces la estimada previamente. Esa cifra no significa que todo el planeta esté absorbiendo 3 veces más agua de lo pensado, ni que los océanos vayan a desaparecer. El resultado corresponde a la región estudiada y obliga a ajustar los cálculos sobre esa zona de subducción. Sin embargo, sus consecuencias siguen siendo amplias. Cuando los minerales hidratados descienden y alcanzan mayores temperaturas y presiones, liberan fluidos capaces de modificar la roca circundante. Esos fluidos pueden favorecer la fusión parcial del manto y contribuir a la formación de magma que, mucho tiempo después, alimenta los volcanes del Arco de las Marianas.
El agua también cambia propiedades mecánicas de las rocas y puede influir en la manera en que se acumula o se libera tensión entre las placas, aunque conocer su cantidad no permite predecir por sí solo cuándo ocurrirá un terremoto. A escala de millones de años, el proceso forma parte del ciclo profundo del agua, una parte entra al manto, otra regresa mediante volcanismo y otra puede permanecer almacenada durante periodos enormes. En términos sencillos, la fosa no es únicamente una cicatriz del fondo marino, es una puerta química hacia el interior terrestre. Saber que esa puerta transporta más agua de la calculada modifica nuestra comprensión de volcanes, tectónica y evolución planetaria. Y aquí surge una conexión inesperada. Para interpretar los océanos de otros mundos, primero debemos entender cómo nuestro propio océano se mezcla con la roca y transforma un planeta desde dentro. ¿Qué te resulta más sorprendente, la posibilidad de oxígeno sin luz o la cantidad de agua que entra en el manto? Déjalo en los comentarios y pulsa, me gusta. En la última parte veremos cómo NASA convierte todos estos hallazgos en una guía para buscar vida fuera de la Tierra. Después de observar bacterias especializadas, mediciones de oxígeno inesperadas y enormes cantidades de agua penetrando en la placa, la pregunta inicial regresa con más fuerza: ¿qué obtiene realmente una agencia espacial al estudiar volcanes submarinos? Durante investigaciones del programa Subsea en el sistema de la dorsal de Gorda, frente a las costas de California y Oregón, los científicos identificaron un campo hidrotermal desconocido al que llamaron Apolo, en homenaje al aniversario de la llegada humana a la Luna. El nombre no era decorativo. Aquel lugar servía como una ventana hacia los sistemas oceánicos que podrían existir en Europa y Encélado. En una fuente hidrotermal, el agua penetra en la corteza, se calienta, reacciona con minerales y regresa cargada de sustancias químicas. Cuando ese fluido se mezcla con el agua fría del océano, se crean diferencias de temperatura y composición que pueden alimentar comunidades biológicas sin necesidad de luz. El Jet Propulsion Laboratory también ha reproducido en el laboratorio condiciones semejantes para estudiar reacciones capaces de formar aminoácidos, componentes fundamentales de las proteínas. Eso no demuestra que la vida aparezca automáticamente alrededor de cada respiradero. Sí permite establecer que moléculas pueden surgir por geología y cuáles, en determinadas combinaciones, podrían indicar actividad biológica. NASA usa el océano profundo para entrenar su capacidad de interpretación antes de recibir datos incompletos procedentes de otro mundo. Llegados a este punto, resulta esencial separar lo confirmado, lo probable y lo que todavía no se ha demostrado. Está documentada la presencia de comunidades de bacterias degradadoras de hidrocarburos en las aguas adales de la fosa de las Marianas. También está documentada una estructura de la placa capaz de transportar más agua al interior terrestre de lo que indicaban estimaciones anteriores. En la zona Clarion-Clipperton se registraron aumentos inesperados de oxígeno dentro de cámaras colocadas sobre el fondo, y existen programas de NASA que utilizan ambientes oceánicos extremos como análogos de lunas heladas. Esos son los datos centrales. Después vienen las interpretaciones abiertas: ¿cuál es el origen exacto de todos los hidrocarburos? ¿Qué proceso mantiene su disponibilidad? Si los nódulos polimetálicos producen oxígeno mediante mecanismos electroquímicos y en qué escala podría ocurrir. Finalmente, hay afirmaciones que los estudios no permiten hacer. No se ha demostrado que exista vida en Europa o Encélado. Tampoco se ha demostrado que el oxígeno oscuro sostenga ecosistemas completos ni que ese fenómeno ocurra dentro de Challenger Deep. De hecho, los hallazgos proceden de lugares diferentes y se conectan porque todos ayudan a comprender ambientes oceánicos sin luz. La historia es poderosa no porque resuelva todos los misterios, sino porque muestra cuánto cambia una conclusión cuando se obtiene una medición nueva en un lugar casi nunca observado. La fosa de las Marianas se extiende durante miles de kilómetros, pero sus regiones más profundas han recibido muy pocas visitas directas. Cada descenso requiere años de diseño, grandes recursos y equipos que pueden perderse en minutos. Ese contraste define el verdadero misterio. Poseemos cifras extremadamente precisas sobre algunos puntos, pero seguimos sin observar la inmensa mayoría del fondo oceánico. Si las pequeñas zonas estudiadas ya han revelado comunidades microbianas especializadas, ciclos químicos inesperados y correcciones importantes sobre el agua que entra en el manto, ¿qué procesos permanecen ocultos fuera del alcance de nuestras cámaras? La respuesta honesta es que todavía no lo sabemos. La importancia de la fosa no depende de monstruos desconocidos ni de explicaciones sobrenaturales.
Su verdadero poder es científico. Nos recuerda que los límites de nuestros modelos suelen coincidir con los límites de nuestros datos. Cada nueva misión puede ampliar la comprensión de cómo la vida soporta la presión, cómo la química funciona sin luz, cómo el océano transforma la roca y qué condiciones convierten un ambiente extremo en un lugar potencialmente habitable. Esa información tiene dos direcciones, hacia abajo, para comprender mejor la Tierra, y hacia afuera, para diseñar la búsqueda de vida más allá de ella. La fosa de las Marianas no es una prueba de vida extraterrestre. Es una advertencia de que la vida y la geología pueden operar de maneras que aún no sabemos reconocer. Antes de interpretar un océano oculto bajo el hielo de una luna lejana, tendremos que comprender con mucha más precisión el océano que existe bajo nuestros propios pies. Si quieres más investigaciones donde el océano, la ciencia y la exploración espacial se conectan sin exageraciones, suscríbete y activa las notificaciones. Comenta cuál de estos hallazgos debería investigarse primero, las bacterias consumidoras de hidrocarburos, el llamado oxígeno oscuro o el agua que entra en el manto. Comparte este vídeo con alguien que todavía piense que el fondo del océano es un lugar vacío.